Bien, pues yo creo que ya podemos presentar a los panelistas en la conferencia de esta tarde-noche. En Las Palmas tenemos al maestro internacional don José García Padrón, acompañado del investigador Ricardo Moyano. Ni que decir tiene quiénes son los participantes en Buenos Aires. Muchas gracias por haber venido. Y sin más, damos inicio ya a la conferencia. Jørgen Bent Larsen nació en Tilsted, en Jutlandia, en Dinamarca, el 4 de marzo de 1935. Descubrió el ajedrez a los 7 años, posiblemente un amigo de él le enseñó, esa es la información que tenemos, le enseñó a jugar y rápidamente representó a Dinamarca 2 veces en el Campeonato Mundial Junior. Cursó sus estudios de secundaria en la escuela de la Catedral de Aalborg, en el norte de Dinamarca, y en el 54, a los 19 años de edad, ganó el Campeonato de Dinamarca, título que revalidó 5 veces en los siguientes 10 años, alcanzando el título de MI en el 55. Bien, en el año 56 empezó ya su progresión ajedrecística, derrotando en un match al gran maestro islandés Olafsson, ganó el torneo internacional de Gijón en España y ya se consagró en la cumbre del ajedrez mundial en la Olimpiada de Moscú del año 56, donde hizo tablas con Botvinnik y con 14 puntos de 18 posibles consiguió la medalla de oro en el primer tablero y el título de gran maestro. Adicionalmente, Bent Larsen aprendió el idioma ruso, lo que le ayudó mucho para estudiar las publicaciones en ruso sobre ajedrez. Como curiosidad, tenemos que decir que el gran maestro Larsen hablaba 8 o 9 idiomas y era una mente privilegiada con una cultura amplísima sobre todo. Vayamos ya directamente a cómo arribó a Las Palmas el gran maestro Larsen. Y aquí hablaremos del torneo de Mallorca. En el año 1969, Pierre Dumesnil, que era vicepresidente de la Federación Canaria, se desplazó a Palma de Mallorca para presenciar el torneo internacional y también, bueno, en este torneo tenemos que decirlo que participó nuestro ilustre invitado de esta tarde, el gran maestro Pano, a quien después preguntaremos sus impresiones y comentarios sobre el torneo. La intención del señor Dumesnil en Mallorca era contratar o negociar con Bobby Fischer para que diera unas simultáneas aquí en Las Palmas, pero bueno, resultó que las condiciones que ponía el señor Fischer eran astronómicas y bueno, entonces se fijó en Bent Larsen, que por cierto había ganado el torneo y había batido a Spassky, al ex campeón mundial Petrosian y a Korchnoi. Entonces, esto fue un hecho afortunado para nosotros porque Larsen se vinculó al ajedrez canario durante muchísimo tiempo. En este punto, para no aburrirles, me gustaría pedir amablemente al gran maestro Pano si tiene algún comentario, alguna impresión sobre este torneo de Mallorca del año 69. Tengo malos recuerdos en el sentido de que a mí me fue mal, no sé si la primera o la segunda rueda, que perdí con Penrose, el inglés Penrose, una partida que debía ganar y entonces se me estropeó el torneo, pero a Larsen pude observarlo como un gran jugador, aunque yo ya lo conocía, porque yo lo conocí en el año 53 en Dinamarca, cuando jugamos el juvenil de ese año. Y tengo una gran admiración por él. Y posteriormente él vino también a vivir a Buenos Aires, hacia fin de siglo pasado. Y bueno, acá realmente lo aprovechamos poco porque en alguna tertulia y todo era una maravilla escucharlo hablar de la historia, sobre su gran cultura, sobre el ajedrez y la historia también, porque Escandinavia para nosotros es un lugar un poco retirado de nuestro conocimiento y entonces él nos decía y nos aleccionaba en ese sentido. Yo deploro una cosa que no pudimos aprovechar. Argentina es un país que se caracteriza por perder oportunidades. Hacia fin del siglo pasado, cuando él vino acá a Buenos Aires, debió ser contratado como entrenador de los equipos olímpicos. Hubiera sido un aporte muy grande, porque él estaba muy bien en ese momento y nos podría haber entrenado a nuestros jugadores y dejado su experiencia en eso. No olvidemos
él ha sido llegado al número 1 en Occidente. En el año 70, cuando se jugó un match de la Unión Soviética contra el resto del mundo, Larsen fue nada menos que el primer tablero del resto del mundo. Así que el segundo era Fischer en ese momento. Así que realmente hemos tenido con él una amistad que no pudo elaborarse demasiado, pero y un respeto ajedrecístico muy grande. Así que es el mejor de los recuerdos que tengo con él. Sí, 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 Palma de Mallorca del 79. Yo jugué, fui con Naider jugó también. Sí, pero bueno, ahí lo vi a Larsen en plena, claro. Y además en el 70, cuando fue el Interzonal, que la única partida que perdió Fischer fue con Larsen, justamente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, porque era el número 1 de Occidente en ese momento. La verdad que, perdón, que Ben Larsen solamente había estado en Canarias una vez anteriormente, antes del 69, que creo que fue en unas simultáneas contra Lejín en el año 45, pero le agradó mucho la idea de venir por aquí, pasar una semana de Navidad, gozar del clima tan benigno que tenemos aquí en las Canarias, junto a su esposa Lisi. Y él estaba en su mejor momento, como usted dice, señor Pano, y era un serio aspirante junto a Bobby Fischer al título de campeón del mundo. Él llegó a Las Palmas el 23 de diciembre de 1969, siendo recibido en el aeropuerto por todos los directivos del ajedrez y por la prensa local, que se hizo un amplísimo eco. Larsen venía precedido de una fama de jugador de estilo excéntrico, imprevisible, antiposicional, de lo que hablaremos después en profundidad. Parece ser que con 12 años de edad cayó en sus manos un libro sobre el gambito de rey y desde entonces se aficionó a buscar aperturas diferentes de las habituales. De hecho, años atrás se criticaban las líneas que él utilizaba, pero bueno, siempre que sus triunfos y ascenso en el ranking silenciaron estas críticas. Él un día comentó que no era un innovador del ajedrez, que solamente buscaba aperturas diferentes de las habituales, porque no le gustaba ver al adversario cómodamente sentado en su sillón jugando sólida y clásicamente. Le gustaba verlo inquieto. Esto es un comentario, la verdad que muy, muy, muy típico de una persona, de la personalidad de Larsen. Usted ha hablado ya del match URSS Resto del Mundo, año 70, así que nos falta seguir en él. Y Ben Larsen volvió a la isla en el año 71, cuando estaba en la cumbre del ajedrez mundial, dentro de la cumbre. Había llegado a su máximo elo de 2.660 y le hicieron un apretado programa de actos en Las Palmas, una visita a Lanzarote, unas simultáneas con reloj. Su tercera visita tuvo lugar en el año 71 para jugar el torneo de candidatos contra el alemán Ullmann, a quien Ben Larsen ganó. Y este fue el inicio de los torneos internacionales en Las Palmas y en Canarias. Hasta entonces el ajedrez pues, se jugaba mucho, pero no tuvo la repercusión de contar entre nosotros a una figura de la talla del gran maestro Larsen. Bueno, la cuarta visita, como dice el señor Moyano en su literatura, fue un poquitín rocambolesca porque fue de incógnito. En un principio, él vino contratado por un tour operador al sur de la isla a dar unas charlas, pero al cabo de unos días le debió picar el gusanillo de los viejos tiempos y llamó a Andrés Armas, que se llevó una sorpresa monumental, y le organizaron rápidamente otro programa de actos en Las Palmas. También llegó a colaborar con la revista Ajedrez Canario y ya en el año 72 tuvo lugar la quinta visita en la que participó el Larsen en el primer torneo Ciudad de Las Palmas, donde quedó segundo y donde participaron Smyslov, Bronstein y Portisch. Bien, Ben Larsen se afincó definitivamente en Las Palmas en el año 74, adquirió un apartamento en la zona residencial de Ciudad Jardín,
en el Paseo de Chile, aquí muy cerca de donde estamos nosotros ahora, y, se incorporó como primer tablero al Club Caja de Ahorros de Las Palmas. También impartió clases a los juveniles, especialmente a los de Arucas y Las Palmas. Y en estas clases, curiosamente, estuvieron dos de los panelistas que están hoy con nosotros, el maestro internacional García Padrón y don Ricardo Moyano, que seguro que tienen anécdotas, observaciones y comentarios sobre aquellos felices tiempos. Saludo al gran maestro Pagno, al que admiramos ajedrecísticamente, que ha sido toda una referencia en el mundo del ajedrez y del que hemos disfrutado de sus partidas y sus comentarios actualmente también en YouTube. Y al señor Petrucci también le saludamos desde aquí de Canarias. Bien, mi conocimiento sobre Ben Larsen más bien son conocimientos vividos. Yo conocí a Larsen en el año 69, más o menos. Precisar el mes o el año me puede confundir, pero creo que fue en el mismo año en que se celebró aquí el match con Ullman, porque se desplazó al colegio donde yo estudiaba y impartió una simultánea de ajedrez con 50 niños. Para mí, allí en el colegio donde yo estaba, pues la verdad es que el ajedrez era prácticamente jugaban todos los niños. Y el hecho de recibir ahí a una figura tan esplendorosa del momento como era Larsen, el mejor jugador de Occidente, catalogado en el momento, pues para nosotros fue una gran ilusión. Y Larsen era un jugador tan combativo, como él siempre ha dicho y dijo en su libro que escribió Yo juego para ganar, que en esa simultánea de 50 niños, la anécdota fue que no fue piadoso y no dio ni siquiera unas tablas. Ganó 50-0. O sea que y yo, que estaba catalogado uno de los jugadores, uno de los niños, digamos que fui presentado a Larsen en ese momento porque había sido campeón del colegio y uno de los niños que destacaba, pues no sé si fue porque me presentaron a él, pero fui casi el primero el que eliminó. Y la verdad que eso se me quedó siempre grabado. Pues posteriormente con Larsen, para darle paso a Ricardo, en los años sucesivos, cuando Larsen viene aquí y se vincula de una manera decisiva al ajedrez Gran Canario, fundamentalmente al club de ajedrez actualmente que se denomina Fundación La Caja, imparte unas clases a juveniles y estamos, digamos, permanentemente en contacto a través de los directivos de entonces del mundo del ajedrez aquí en Gran Canaria y de los dirigentes, pues permanentemente en contacto con esa figura que para nosotros fue un auténtico regalo. Nos impartió clases de ajedrez a partir de ahí y, en fin, tuvimos un gran aprendizaje porque Larsen tenía muchísima pasión y ponía muchísima pasión en todo lo que hacía y en ajedrez era un auténtico estudioso del juego. Así que para no extenderme, después diré algunas cosas más al respecto. Si quieres, Ricardo, intervenir y decir alguna cosa. Nada, buenas tardes a todos también. Muchas gracias por la invitación y para mí un orgullo estar, pues, aunque sea virtualmente, con el gran maestro Óscar Pagno, que le vi jugar en Las Palmas aquellos torneos internacionales, creo que en el 72, si no me equivoco, pero no había tenido ocasión de hablar con él, del presidente de la Federación Argentina, por supuesto, también. Y por supuesto a mi amigo José García Padrón. Bueno, la anécdota que él ha contado en el 69, yo ahí todavía no estaba federado siquiera, yo empecé en el 72 y lo que conozco de esos años es por lo que he sabido después o lo que he leído, pero sí, en esa simultánea que habla Pepe, lo que comentó Ben cuando le dijeron, hombre, ha ganado los 50 escolares, pues vaya paliza, podías haber hecho algunas tablas para que se animaran un poquito y tal, y él comentó, no, los niños tienen que aprender que la vida es dura y si no se lo aprenden aquí y se les deja ganar ahora, van a aprender luego cosas más difíciles, ¿no? Y dice, no se le puede dar esa facilidad, ¿no? O sea, tenía una mentalidad como muy clara en eso, ¿no? Es muy significativo de Ben Larsen que
que él aprendió solo. O sea, él no tuvo ningún profesor de ajedrez en Dinamarca y no tuvo tampoco nunca un analista. Él se negaba a eso. Su único analista era su mujer Lizzie, que debía ser ajedrecista aficionada, supongo, y le echaba una mano en la preparación. O sea, son cosas muy curiosas de Ben, que recuerdan un poco a Magnus Carlsen también, que creo que también aprendió con libros en Noruega, ¿no? Y curiosamente empezó aprendiendo con un libro de Ben Larsen, según comentaba Magnus, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto del 69, aprovechando que está aquí Oscar Panno precisamente, lo que sí leí es que en esa primera visita de diciembre del 69, que él viene de ganar el torneo de Mallorca, curiosamente he traído el catálogo de ese torneo internacional de 69, ¿no? Bueno, pues él viene a Las Palmas y en este club que estamos ahora, en su primera sede, en un mural expone la partida que gana a Oscar Panno, precisamente. Y dice, bueno, voy a exponer una de las partidas que he ganado en Mallorca porque me gustó cómo la jugué y tal. Y él siempre que venía, pues comentaba alguna de esas partidas. Cuando vuelve un año después, la que comenta es la que le ganó a Fischer en el Internacional de Mallorca. Fue el único que le ganó, aunque es verdad que Fischer creo que sacó 3 o 4 puntos más que el propio Larsen, que fue el subcampeón, o sea que en ese momento estaba Fischer en su mejor momento, ¿no? Pero bueno, estos años para mí los conocí después, porque yo a Ben Larsen, cuando lo conocí fue en el 73, 74, que es como cuando, como ha dicho el moderador, es cuando él empieza a dar clases a los juveniles. A Pepe, a mí, a Sergio Cabrera, a Octavio Pérez, no sé si a tu hermano Juan también seguramente. Sí, también, sí. Y como queda claro, Pepe es el que más aprovechó porque ha sido el campeón de España y maestro internacional y yo me quedé fuera de todo eso, ¿no? Te recuerdo una anécdota, aprovecho para contar una pequeña anécdota de esas clases que Larsen impartía. Entre nosotros había un compañero que se llamaba Fernando Hidalgo. Y Ben Larsen, mientras estaba en el mural explicando una variante, pues parece que repitió algo y Fernando, que había captado que eso ya lo había dicho y que no era bueno. Y entonces le dijo, señor Larsen, es que eso no es bueno, usted ya lo ha dicho. Y dice, sí, pero contra ti sí vale. No le gustó que le corrigiera. Pues nada, si queréis luego seguimos contando más cosas para no monopolizar la conversación, ¿no? No, yo tenía en el guión de esta tarde el que el año 75 Ben Larsen está ya totalmente integrado en el ajedrez canario. Viene por nuestro club con frecuencia, sigue preparando a los jóvenes y aquí empieza a destacar ya el joven José García Padrón como su mejor alumno. ¿Y quién mejor que él para deleitarnos con sus comentarios? Pero bueno, si quieres añadir algo al inicio de aquellas clases, José, estaremos encantados. Sí, te puedo añadir, Javier, que en los torneos importantísimos que aquí se celebraron, la ciudad de Las Palmas, Ben Larsen jugó varios de ellos, fue una figura muy destacable, desde luego. Yo tuve la suerte siendo tan joven, pues de jugar algunos de esos torneos, ¿no? Claro, jugar contra Mikhail Tal, Anatoly Karpov, etcétera, etcétera, pues oye, para mí era una ilusión enorme, aunque era un jugador muy combativo, el hecho de enfrentarme a estos jugadores era para mí una gran ilusión. Y no sé por qué, no sé de dónde vino, Larsen me dio unas clases personales en su apartamento que tenía cerca de donde se jugaba. Seguramente los dirigentes de entonces del ajedrez pues habrían hablado con él y para que me preparara algo y pudiera afrontar con alguna pequeña garantía ese tipo de torneo. Lo curioso, y aquí viene la anécdota, que yo tenía una mente muy receptiva, era un jugador con mucha teoría. Y en la defensa siciliana, que dominaba bastante, flaqueaba en la variante Paulsen. Y le dije, ven, ¿no te importa y me explicas un poco la variante Paulsen? Porque no tengo dudas ahí, me podrías y tal. Y estuvimos estudiando la variante Paulsen un tiempo bastante prolongado. Y llegábamos hasta la jugada 20 casi, en un árbol importante y en algunas variantes casi hasta la jugada 20. Bien, yo me aprendí aquella variante Paulsen tan bien como que se la podía explicar después a él. Lo curioso es que después en el torneo internacional Ciudad de Las Palmas nos enfrentamos y yo jugué E4 porque jugué con Blanca
Y él jugó la variante Paulsen. Y yo me quedé, bueno, hombre, si hemos estado estudiando esto aquí, yo conozco bienísimo esta variante, ¿cómo se atreve a jugarme esto? Bien, y jugamos la variante. Y llegamos, pero teóricamente muy avanzada, a posiciones donde habíamos visto y el blanco quedaba mucho mejor. Bueno, yo no sabía por qué él se había metido allí, pero acabó perdiendo la partida. Y se enfadó muchísimo. Salió sin decirme nada. Y nunca entendí por qué, después de haber hecho un gran análisis de esa variante, donde un joven en aquel entonces que absorbía bastante pronto un árbol teórico, ¿por qué se metió en esa variante? Y sin embargo, acabó perdiendo. Nunca supe por qué se metió en la variante esa. Pero eso es una anécdota bastante interesante porque, claro, pedirle a tu maestro que te enseñe una variante y luego él se meta ahí y acabe perdiendo, pues lógicamente te deja siempre pensando, ¿no? Esa es una... Yo quería comentar la significación que tuvo Larsen aquí, sobre todo a partir del match con Ullmann, ¿no? Yo no jugaba entonces, pero sí leía a la prensa y se dio muchísima importancia a ese match en Las Palmas, y eso fue lo que nos ilusionó a mí, a varios juveniles más, a meternos en el club, a aprender. Estaba Ben Larsen allí, y cuando se nos decía que éramos los hijos de Fischer, yo siempre decía, no, somos los hijos de Larsen, porque Fischer es una figura lejana para nosotros, que vivía en Estados Unidos y de hecho poco errática, ¿no? En cambio, Larsen lo teníamos aquí entre nosotros y fue muy, muy importante. Se dice que era el jugador de Occidente más fuerte junto con Fischer, ¿no? Y los dos rivalizaban un poco en cuál era. Pero lo que hay que tener en cuenta es que tanto Fischer como él ganaban a los rusos. O sea, no es que solamente fueran de Occidente, es que eran tan fuertes como ellos, está claro. En este torneo de Mallorca del 69, el Larsen quedó por delante de Spassky, que era campeón del mundo, de Petrosian y de Kornoy. O sea, de los tres que había mandado la Federación Soviética, que eran los tres más fuertes que tenía, ¿no? Y él queda por encima de ellos. O sea, eso demuestra la fuerza que tenía en ese momento. Bueno, Kasparov, sin embargo, comenta que cuando él pudo ser campeón del mundo sería hacia el año 65-66, que ahí sí es posible que fuera el jugador más fuerte de todos. Pero Larsen tenía un problema, que es que era un jugador mucho más flojo en match. O sea, esa manera de ser que él tenía original, improvisador a veces, que desconcertaba al contrario, en una partida estaba bien, en un torneo de liga, pero en un match al final acababan cogiendo las vueltas, ¿no? Y ese es el problema que tuvo, de que nunca pasó de, bueno, no sé si fue de semifinales del Campeonato del Mundo. Algo semifinales, así. Sí. Las tres semifinales. Le ganó Spassky una vez. Exacto. Y luego tal otra y luego Fischer, ¿no? Exacto, 3 semifinales. Exacto. Que no. Y también hay que destacar que, aparte de el ajedrez de Gran Canaria, particularmente, Canaria en general, pero particularmente de Gran Canaria, que es donde él residía, hay un antes y un después de la figura de Larsen. Porque Larsen impulsa muchísimo el ajedrez de Gran Canaria y para eso tuvieron mucha visión los mandatarios y los directivos de entonces en buscar una figura a nivel internacional y que se quedara a vivir aquí, ¿no? No solamente estaba vinculado desde el punto de vista de clases, de vernos en el club, etcétera, etcétera, sino que después en los campeonatos de España era el primer tablero del Club Fundación La Caja, y estuvo 3 o 4 años. Y digamos que era la figura emblemática en el Campeonato de España. O sea, el que Ben Larsen jugase un Campeonato de España por equipo era, para el propio campeonato, pues un prestigio bastante importante. Entonces, Larsen en Gran Canaria, pues ya digo que es un antes y un después de... Aunque él tenía una característica, que perdía muchas partidas en el campeonato por equipo, porque era una persona, como lo decía Fernando Visier, que hablé antes por teléfono, que era muy optimista. Él era, por un lado, muy sencillo, muy accesible a cualquiera, pero a su vez tenía una gran visión de sí mismo como el jugador más fuerte. Tal. Cuando jugaba con jugadores más flojos, era incapaz de concentrarse. Entonces, jugaba muy deprisa. Y hay una anécdota, precisamente, en un campeonato de España, juega contra un jugador, creo que se llamaba Sardina. Sardina, sí. Y Sardina, exacto, Sardina. Y Sardina, que es un jugador bastante flojo a su lado en comparación con él. Pues antes del inicio de la partida, lleva el libro que Larsen ha escrito para que se lo firme. Él muy ilusionado, tan ilusionado
ir a enfrentarse a Ben Larsen, pues le pide que le dedique el libro, pero es que le termina ganando la partida. Y es precisamente por ese, digamos, vamos, que Larsen tuviese ese optimismo desmedido a la hora Esa de... partida es tan curiosa que el pobre Sardina estaba tan nervioso viendo que podía ganar, que se levanta y le dice al capitán si le ofrece tablas a Larsen, ¿no? Y tenía la partida ganada completamente. Y el capitán va y mira eso y dice, siéntate y gana la partida. no, Y digo, luego ¿no? se siente súper nervioso, pero al final gana. Sí, le va a ofrecer tabla por la figura que era. Exacto. Pues esa anécdota fue muy interesante. Le pide la firma y acaba perdiendo Larsen en el partido. A título anecdótico nada más, que Larsen efectivamente nunca lograba ganar en Las Palmas, lo cual era pues muy triste para la afición, porque quedaba muchas veces segundo, etcétera. Y al final, por fin, jugó 3 Open Corte Inglés en los años 80, perdón, años 90, y en el año 98 fue la primera y única vez que logró ganar en Las Palmas. Y ese día se levantaron todos los aficionados y le dieron una ovación impresionante en Las Palmas, ¿no? Porque por fin, aunque sea casi el final, porque ya luego no volvió más por Las Palmas, ¿no? Volvió en el 99, la última vez a jugar, pues consiguió ganar un torneo. Había ganado uno en Arrecife, en los años 70, internacional, pero nunca en Las Palmas, ¿no? Únicamente se me había olvidado ese detalle y quería comentarlo, ¿no? Estamos hablando de los años 75, 76, donde finalmente la Caja se impuso en el año 76 en el Campeonato de España por equipos y ganó a su gran rival, el Schweppes de Madrid, liderado por el maestro internacional Torán. Bien, hay una anécdota que es que en el año 77 Larsen jugó su último campeonato de España por equipos con la Caja y precisamente en ese campeonato en Alicante coincidió con Ricardo Moyano, que curiosamente jugaba en otro equipo de Las Palmas, el Condal. Hemos comentado antes, Ricardo, si nos podías adelantar algún comentario o anécdota sobre aquellas partidas, porque tuvo que ser, como dice José García Padrón, impactante que Larsen jugase habitualmente campeonatos de España por equipos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente yo coincido con él, supongo que Pepe también jugó ese torneo. Yo jugaba en una especie de filial juvenil, que no era filial, porque era independiente del Condal, y Larsen lideraba el equipo de la Caja. Pero éramos equipos canarios, había un tercer equipo que creo que era el Maspalomas, que los tres jugábamos en primera división ese año, curiosamente, y nos reuníamos por la noche para jugar partidas rápidas, que me acuerdo que Larsen jugaba medio minuto contra 5, o sea, él solo con medio minuto. Y casi, bueno, a mí me ganaba siempre, o sea, casi todos nos ganaban, porque él usaba el tiempo de uno para seguir pensando, entonces era imposible, decía como con medio minuto puede ganar, pero acababa ganando, ¿no? Y era muy divertido, bueno, las anécdotas que contaba del ajedrez soviético, de sus viajes, de todo. Y bueno, la anécdota que recuerdo fue que ahí precisamente Román Torán, que no estaba ni siquiera en ese momento allí, hacía de periodista, pues comentó en prensa que el Maspalomas y el Caja se habían puesto de acuerdo para que ganara el Caja y que con eso iba a quedar campeón de España. Eso fue una cosa que salió en prensa, también en Cataluña, como un rumor, ¿no?, de que había habido tongo y tal. Y Ben Larsen se cabreó muchísimo, una persona muy, muy temperamental. Y en la entrega de premios el Caja ganó ese torneo y cuando le dicen que suba como capitán del Caja a recoger el trofeo, se niega. Y dice que no está dispuesto a recoger el trofeo si no se disculpa públicamente los periodistas que habían dicho eso, porque eso era absolutamente falso, ¿no? Y bueno, se armó un follón allí, en el momento de la entrega de premios. Al final el presidente de la Federación Española pues dice que no ha habido tongo ninguno, que eso es un infundio y tal. Entonces ya Ben accede a recoger el trofeo. O sea que él no podía consentir en absoluto que se dudara de la honestidad de los equipos canarios, ¿no? Son anécdotas que recuerdo de ese torneo que coincide con él en el 77. No sé si Pepe tiene algún recuerdo más. No, sí, estuve ahí más o menos. Sí, pero recuerdo eso que acabas de decir, de que se enfadó enfadó muchísimo y salió a defender. Y luego en Ajedrez Canario, incluso en la crónica, en la revista, exacto, él comenta todo esto. Muy aireado salió a defender eso delante de todos. Bien, ya en esta etapa jugó en el año 81 su último torneo en equipos insulares con el club Nifsa y comenzó a desligarse un poquitín de Las Palmas, porque
En el año 82, Larsen volvió a Las Palmas, donde lo más relevante este año fue que nuestra ciudad consiguió el gran éxito de ser sede de un internacional. Y antes de jugar el internacional, Bent Larsen participó ese mismo año en el torneo internacional Mar del Plata, donde conoció a la que sería su segunda esposa. Se había divorciado de la primera y la segunda esposa fue la abogada argentina Laura Benedini. De nuevo en Las Palmas, volvió al torneo internacional y no logró ninguno de los dos primeros puestos que daban acceso directo al match de candidatos para el título mundial, que se adjudicaron Smyslov y el húngaro Rivlin. Tras esto, ya a nivel personal, Larsen se planteó traerse a su novia y a los hijos de esta a vivir a Las Palmas, pero por los motivos que fuera, la decisión fue la inversa, que Larsen fue a vivir a Buenos Aires. Una vez allí en Argentina, este fue su último domicilio hasta su fallecimiento en 2020. Precisamente de estos años no tenemos mucha información. Sabemos que Larsen volvió varias veces a Las Palmas en el año 82, en el 83 también, con ocasión del Campeonato de España absoluto que ganó nuestro maestro internacional García Padrón, aquí presente, o sea que se han cumplido 40 años, ahora que lo pienso, y en el 87 contrajo matrimonio con Laura Benedini. El año 2000 regresó a Las Palmas para vender su apartamento y ya se radicó permanentemente en Argentina, donde pronto fue abuelo y hasta el 9 de septiembre de 2020, que lamentablemente falleció de un derrame cerebral. De nuevo, como no tenemos mucha información sobre estos tiempos, pediría amablemente a los señores Pano y don Mario si tienen alguna información que nos puedan dar o algún comentario sobre esta etapa. Ya nos ha dado una pincelada al inicio de la conferencia el gran maestro Pano, que podía haber sido entrenador de equipos nacionales, pero sí nos gustaría si nos puede ampliar alguna información sobre cuáles fueron las actividades del gran maestro Larsen en sus últimos años en Argentina. Bueno, yo diría que tuvimos la oportunidad, tal vez mal lograda, de tener más tertulias con él, porque era un placer escucharlo a Larsen, daba ganas de que la noche no terminara nunca, pero el entorno familiar de él me parece que no gustaba de esas tertulias, y entonces los maestros Gardel y Smetan, que se hicieron amigos de Larsen también, lamentaban que no pudiéramos haber desarrollado más esa parte social de la cuestión. Yo estuve una vez en la casa de él, en Martínez, Olivo Martínez, porque tuve que ir a traducir unos comentarios de Stallberg de una partida de Gotemburgo del año 55, que estaba en sueco. Stallberg había hecho los comentarios en sueco y él, naturalmente, con el dominio de los idiomas que tenía, nos tradujo los comentarios de Stallberg para incorporarlo en alguna publicación. Pero bueno, siempre fue muy amable, pero me gustaría que el ingeniero Petrucci, que es un personaje muy importante acá del ajedrez nacional en este momento, nos dé también una opinión sobre el tema. Bueno, gracias Oscar, gracias a los compañeros de Palmas. Bueno, mi opinión es, y no tengo anécdotas de muchas pinceladas, con Larsen y con Laura, ¿no? Ambos dos los conocí juntos. Yo antes de ser presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, sigo siendo presidente de un club de barrio y habíamos iniciado una actividad muy fuerte para el año 94 y nos llegó a nuestros oídos que Larsen era un vecino nuestro, cosa que yo lo conocía por los diarios, por los libros, pero nos parecía una cosa impresionante que Larsen pudiera venir a nuestro club, ¿no? Un humilde club del barrio, acá en Villa Martelli, en los suburbios de la capital. Empezamos a organizar un torneo llamado ProAm, la primera edición fue en el año 94, Larsen no jugó esa edición, y ese torneo ahora va a cumplir 30 ediciones en octubre. Ya estamos dedicando homenaje al gran maestro Oscar Pano, que cumple 70 años en el campeonato mundial. Pero volviendo a Larsen,
bueno, para nosotros nos parecía que venía Mike Jagger, ¿no? Una persona así, una rockstar del ajedrez, y que sea vecino, que hable español, y que, no sé, tan campechano, tan bonachón de venir a jugar los torneos a nuestro club, nos parecía, no sé, sueño del pibe. Teníamos información de él, de Dinamarca, de toda su trayectoria, los matches impresionantes que había tenido, con scores increíbles. Y bueno, eso lo hemos vivido como unos aficionados que viene una super personalidad acá al barrio a jugar, y hasta que no estuvo en el club jugando nos parecía increíble. Y por supuesto, siempre hablaba la mujer, hablábamos con ella manejaba todos los contratos, todas las condiciones, y bueno, nos parecía bien. También lo frecuenté los circuitos Clarín, por Villa Gesell, todos esos torneos que también, por supuesto, participó Oscar Pano, como dijo Smeta, Giardelli, Riccardi, Hoffman, sin toda la camada de esa época, muchos de esos alumnos de Oscar Pano, creo que todos alumnos de Oscar Pano, Hoffman, Ginsburg, Andrés Rodríguez, y en torneos internacionales increíbles de ese momento. Jugó con Sorokin, jugó con Leitao, jugó con muchos jugadores del continente, y es una de las grandes sensaciones que tenemos, verlo como un hincha de ajedrez, como un aficionado, una mega estrella, participa del club. Nosotros tenemos una placa en nuestro club de las grandes figuras que nos visitaron, y entre ellas está Ben Larsen, y siempre mantenemos un grato recuerdo. Creo que como siempre nos pasa, ¿no? Cuando una persona deja de vivir, no existe más, nos queda pendiente haber hecho muchas más cosas con Larsen, nos queda el tintero como un pariente que se va, y la nostalgia de que podíamos haber aprovechado muchísimo más a Larsen. Pero sé que jugó el ciclo Argentino Ajedrez, que la frecuentaba, daba clases, jugó torneos. Bueno, aprovechamos todo lo que pudimos, disfrutamos, y siempre nos queda un grato recuerdo de esa óptica, ¿no? Del aficionado que recibe una mega estrella. Y bueno, tenemos las partidas de guardadas, un grato recuerdo, y me sumo acá, ahora en nombre de la Federación Argentina, ya no como presidente del Club Villa Martelli, sigo haciendo ese torneo Proban, y bueno, les agradezco la iniciativa, que fue un grato momento de que me vienen los recuerdos, cosas que no las tengo a veces un poco olvidadas, esta instancia de que esté Oscar Pano, de que ustedes tengan la amabilidad de hacer este homenaje a Ben Larsen, y bueno, que haya vivido en nuestro país y que haya estado acá en nuestro club, reitero, es una emoción que me devuelve la ilusión de chico de ver todo lo que te han comentado, muchas cosas que yo desconocía, otras que las sabías por arriba, pero nada más, es una satisfacción a la Federación Argentina participar de estos encuentros, y ojalá que haya muchos más, o muchos otros jugadores que así se lo merecen. Así creo que me siento también identificado con ese espíritu que ustedes están realizando este homenaje, ¿no? De haberlo tenido cerca, que es su segunda patria, me parece, ¿no? Y la tercera patria sería Argentina, se casó con un argentino y terminó viviendo acá. Bueno, nada más, estoy muy emocionado, y gracias por volver a tener estos recuerdos que ustedes han presentado. Vamos ya hacia el fin de la conferencia. Antes de despedirnos, quisiera expresar mi profundo agradecimiento como moderador, y nuestro agradecimiento como club al investigador don Ricardo Moyano, que lleva muchos años estudiando la obra del gran maestro Larsen, y que amablemente ha accedido a que se utilice material de sus publicaciones. Muchas gracias. Y como no podía ser menos, señores de Buenos Aires, muchísimas gracias en especial al gran maestro Oscar Pano por sus valiosísimas aportaciones de hoy, al señor Petrucci, y por la gentileza de habernos honrado con su presencia. Nada más, desde Las Palmas de Gran Canaria, en España, muchísimas gracias a todos. Buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias. Yo quería darle también las gracias, porque es un orgullo para nosotros poder participar de este homenaje tan merecido al gran maestro Larsen, del cual tenemos el mejor de los recuerdos. Muy amable. Muchas gracias, maestro Pano. Gracias. Buenas noches. Saludos con la mano. Gracias.